Bueno, vamos a mostrar el ejercicio o el desarrollo del ejercicio que realizamos en la clase. Es un ejercicio que va a mostrar toda la potencialidad que tiene Power BI, desde el proceso de carga de datos hasta la visualización de reportes. Vamos a desarrollar este ejercicio que yo tengo acá especificado. El ejercicio dice: la tienda Spotlight vende artículos infantiles online. En promedio tiene 300 visitas diarias a su página y una de cada 50 personas realiza una compra. El precio de los artículos varía entre 10 y 50 y vende 150 diferentes artículos clasificados en 4 categorías. Entonces, para el ejercicio, dicen que nos entregan unos archivos .csv, que ahorita hablamos un poco de ellos, que contienen las ventas de los meses de enero y febrero del 2018, y como la tabla de precios y costos por artículo. ¿Listo? Y con esa información, utilizando Power BI, nos dicen que tratemos de resolver estas preguntas que están especificadas acá. ¿Cuántos artículos hay en la categoría B? ¿Qué categoría es la segunda más rentable? ¿Cuál artículo generó mayor ganancia? ¿Qué ciudad generó mayor utilidad? ¿Cuáles son las 3 ciudades con mayor utilidad? ¿Qué mes generó mayor utilidad? Entonces, la idea básica es que voy a tratar de desarrollarlo paso a paso para que ustedes lo puedan replicar en el espacio que vamos a estar en clase como tal especificando. Entonces, luego de abrir Power BI, nos vamos a encontrar con una interfaz de este estilo. Vamos a explicar más o menos en qué consisten cada uno de los paneles y qué podemos encontrar en cada uno de ellos y cuál es la funcionalidad determinada de cada uno. Entonces, Power BI tiene 3 pestañas principales que podemos encontrar acá en la parte izquierda. La primera es la pestaña de informes. En esa pestaña de informes vamos a poder tener acceso a los diferentes informes de visualización. Esos informes de visualización los podemos ver acá en la parte superior derecha, y acá vamos a poder los diferentes tipos de gráficos que tenemos para mostrar la información y poder construir de alguna forma nuestro dashboard, donde están todos los indicadores. Tenemos diferentes tipos de gráficos que provee Power BI, y si no existe ese gráfico ahí que no sea de nuestro interés, pues podemos buscar otros dentro del store, dentro de la tienda de Power BI como tal. Muchos son gratuitos como tal. Tenemos qué tipos de gráficos: tenemos gráficos de barras, tenemos gráficos de línea, tenemos gráficos de áreas apiladas, tortas, eh, diagramas de dispersión, mapas, trimap, donas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este panel va a ser bien importante posteriormente a que tengamos cargada y transformada la información y podamos tratar de realizar las consultas que sean de interés para la organización y que queramos compartirlo con cualquier persona, sea de nuestra organización o digamos que sea a personas que tengan interés en tomar decisiones basadas en la información que estamos obteniendo. Listo. ¿Qué más paneles adicionales tiene Power BI? Pues como lo vemos acá, tenemos un panel que es el panel de datos. En el panel de datos, ahora que lo vamos a trabajar, vamos a encontrar todas las tablas que tiene nuestro modelo. Recuérdese lo que hablamos en la primera sesión, que específicamente van a existir tablas. Esas tablas van a tener atributos y ahí las vamos a poder identificar. Vamos a poder hacer algunos juegos que vamos a realizar, como transformar el tipo de tabla, el tipo de campo de una tabla, etcétera, etcétera. Y por último, la tercera pestaña, que viene siendo muy importante y por eso al principio nos dedicamos un poco a entender qué es el modelo de datos, es la pestaña de modelo. En esa pestaña de modelo, o también conocido como la pestaña de relaciones, vamos a poder especificar las relaciones que existen entre las tablas. Por eso, cuando hablábamos del modelo de datos, teníamos que habían entidades y las entidades podían relacionarse entre ellas de varias formas: uno a uno, uno a muchos, y esos elementos nos permiten que podamos navegar a través del modelo y podamos combinar información. Entonces son, digamos que las 3 pestañas principales. Recordemos, está la pestaña de informes, donde vamos a poder generar nuestros tableros, la pestaña de tablas,
y la pestaña de modelo relación. Cada uno de esos elementos los vamos a desarrollar, digamos, a lo largo del ejercicio que estamos tratando de resolver. Listo. Entonces, adicionalmente, ¿qué podemos encontrar dentro de Power BI? Tenemos en la parte superior, digamos que la barra de herramientas, esa barra de herramientas va a ser bastante útil porque va a ser la que vamos a utilizar para dar respuesta a las diferentes preguntas y a las diferentes tareas que vamos a ir desarrollando. También podemos navegar acá por las diferentes pestañas y cada uno de estos elementos lo vamos a ir viendo a lo largo que vamos desarrollando el ejercicio. Entonces, como ven, digamos que Power BI es una herramienta relativamente sencilla, que con la práctica van a ver que se convierte en algo que es bien útil porque vamos a poder sacar resultados de informes que requieran de una forma muy sencilla. Entonces, todo proceso de inteligencia de negocios debe empezar con tener unos datos específicos. Entonces, esos datos, pues yo los voy a abrir acá inicialmente y acá tengo mis datos de enero. Voy a decir que sí, por ejemplo. Y mire que son archivos CSV. ¿Qué son archivos CSV? Son archivos que están separados por coma. Al estar separados por coma, pues voy a tener un delimitador y tengo que tenerlo en cuenta a la hora de cargar información. Entonces acá tengo, recuerden como ya le he anunciado, la información de las ventas que yo realicé en un momento determinado. ¿Listo? También tengo acá las datas de febrero y la parte de los precios y costos de ese momento. Entonces vamos a ir empezando a solucionar el ejercicio. Entonces lo primero que tengo que hacer en Power BI es cargar la fuente de datos. Entonces, desde el menú, estamos acá en la vista de informes y acá podemos ver que tenemos una serie de opciones. Tenemos varias opciones. Específicamente los que vamos a utilizar acá es el menú de obtener datos. Ese menú de obtener datos nos va a permitir cargar la información de diferentes fuentes de datos. En la literatura o en la revisión de los manuales técnicos de Power BI podemos tener o indican que tiene hasta 100 tipos de fuentes de datos sobre las cuales se pueden integrar para obtener información. Acá podemos ver unas que son muy comunes para nosotros y que usamos muchas veces en los procesos operativos diarios, por ejemplo, archivos de Excel, archivos de texto, CSV, incluso puedo capturar información de la web y si le doy más, pues voy a encontrar diferentes fuentes de datos adicionales que puedo encontrar para capturar información. Entonces, ¿qué fuentes de datos tenemos? Vamos a tener información para capturar información, por ejemplo, de algunas bases de datos. También vamos a tener forma de capturar información para tener, digamos, acá archivos, bases de datos. Mire todas las bases de datos que tenemos. Podemos cargar información de DB2, de MySQL, de Sysbase, de SQL Server, de Access, etcétera, etcétera. Vamos también a tener forma de capturar información de datos que estén alojados en el cloud de Microsoft, la plataforma Azure. Adicionalmente tenemos toda la parte de servicios en línea. En servicios en línea pues vamos a tener información para capturar de SharePoint, vamos a tener también forma de capturar información de Google Analytics, de GitHub, que es el que usamos mucho el tema de desarrolladores de software, etcétera, etcétera. Incluso hay desde redes sociales podemos capturar información, hay conector con Twitter, hay conector con archivos o con plataformas de CRM, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, tenemos demasiadas fuentes de datos que podemos integrar a nuestra plataforma y digamos que va a ser la fuente principal. Recuérdense, como lo hablábamos en clase, que los datos, cuando los comenzamos a combinar y obtenemos información representada en una estructura de tablas relacionales, se convierten o van a tener muchísimo potencial. ¿Listo? Entonces voy a empezar a desarrollar el ejercicio. Inicialmente tenemos que cargar los datos, como son archivos en CSV. Voy a presionar acá donde dice obtener datos y voy a darle archivos texto o CSV. Inmediatamente acá me aparece mi carpeta, la voy a buscar y acá me aparece que no tengo ningún archivo. ¿Qué tengo que hacer? Acá en la parte inferior donde dice archivos de texto le voy a seleccionar todos los archivos. Lo que pasa es que a pesar de que son CSV, me los entregaron con una extensión de XLS, que una extensión XLS corresponde
a el formato de archivos de Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente al seleccionar todos los archivos, presionar el data, en este caso de enero, y le voy a dar a abrir. Al darle a abrir, inmediatamente él va a tratar de conectarse a la fuente de datos y al conectarse a la fuente de datos va a tratar de cargar la información. Al cargar la información acá, me aparece en este caso que hay un error porque no tiene el formato esperado. Esto sucede porque el archivo tiene una extensión de XLS y en realidad estamos tratando de capturar información en un archivo en CSV. Entonces le voy a dar acá a editar y al darle a editar me va a aparecer una pestaña en la cual yo simplemente le voy a decir que acá está la ruta, pero no lo voy a abrir como archivo de Excel, sino que lo voy a abrir como un documento CSV. Y de esa forma él va a poder interpretar el conjunto de datos que tengo. Le voy a aceptar e inmediatamente al darle a aceptar voy a comenzar y puedo ver esta información. Si se dan cuenta, él automáticamente detectó que es un archivo CSV con delimitador por coma y podemos ver las diferentes columnas que tenemos acá dentro de mi modelo de datos. Ahorita vamos a ver que pues parte del conjunto de datos está dado para que tengamos que realizar algunas tareas de preprocesamiento, entonces simplemente por ahora le voy a dar cargar. Al darle cargar, inmediatamente él va a obtener esa información y lo va a tener de alguna forma sobre mi datamar que posteriormente voy a utilizar pues para hacer los diferentes informes que se requieren. Entonces mire que ese archivo tiene, en este caso digo 515 filas y lo podemos ver acá en la parte derecha aparece el conjunto de datos. Ese mismo proceso lo vamos a repetir con los dos otros archivos que tenemos. Entonces vamos otra vez a inicio, vamos acá a obtener datos, texto CSV, lo buscamos, ya tenemos cargado enero, voy a cargar febrero y al tener cargado febrero, lo mismo, le doy a editar y al darle a editar le voy a decir que me lo cargue como archivo CSV. Le doy a aceptar y voy a tener, digamos, lo mismo, el delimitador por coma y le voy a decir carga. Entonces ahí estoy cargando la información de los productos que me han comprado en el mes de febrero y en el mes de enero. Y el otro archivo que tenemos es la información de el precio de los productos. Entonces hago exactamente el mismo proceso, precios y costos, y al tener precios y costos vuelvo nuevamente a decirle editar, cambio que lo voy a cargar como archivo CSV y al cargar como archivo CSV voy acá en este momento específico a tener las tres fuentes de información que requiero para poder trabajar. Entonces ya tengo el primer paso en todo proceso de inteligencia de negocios que consiste en cargar la información requerida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos que comenzar a realizar una serie de transformaciones a los datos de tal manera que los podamos posteriormente utilizar en mis tableros como tal. Entonces, dentro de las opciones que tiene Power BI, van a tener acá la opción de transformar datos. La opción de transformar datos nos va a abrir de alguna forma un editor de consultas o un editor de queries. En ese editor de queries voy a poder especificar cada una de las transformaciones que le voy a hacer a mi conjunto de datos. Entonces voy a presionar acá transformar datos y si pueden ver se me abrió otra pequeña aplicación donde puedo ver que en la parte izquierda puedo ver mis consultas como los llaman acá en esta parte que corresponden a mis datos y digamos que en la parte superior voy a tener todas las diferentes opciones que tengo para procesar o para transformar esos datos. Entonces vamos a empezar a hacer algunas transformaciones importantes para ir ajustando nuestro conjunto de datos y esas opciones de transformación pues van a estar sobre las diferentes opciones de menú que vamos a ir viendo a lo largo del ejercicio. En la parte de transformar vamos a tener toda la información general de poder, por ejemplo, en este caso, poner una fila como, como encabezado. Vamos a poder también tener acá una opción que es bien importante, que es la dinamización de columnas, que es un tema cuando yo dentro de las columnas tengo la misma información, que luego lo profundizaremos en algún momento. Podemos dividir columnas en un momento determinado por cierto separador y digamos en agregar columnas puedo agregar nuevas columnas utilizando ciertas fórmulas de- del lenguaje DAX, que es el lenguaje propio de Power BI para especificar fórmulas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a transformar este elemento.
Entonces, si miramos nuestro conjunto de datos, porque la primera tarea siempre es comprender los datos, vamos a ver varias cosas. Lo primero es que vemos que nuestros encabezados de columna dice columna uno, columna 2, y pues digamos que no tiene mucho sentido. Y por acá vemos que está como el encabezado de las columnas. ¿Qué información tengo? Tengo el ID del cliente, el nombre del cliente, el apellido, el correo, la dirección IP desde donde consumió, la categoría del artículo, el código, la ciudad del cliente y la fecha. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Parece que cuando nos entregaban los datos acá, se les fue esta fila, entonces lo que voy a entrar a especificar es quitar esa fila. Entonces voy a la opción acá, bajo el menú inicio, quitar filas, selecciono, le voy a decir quitar filas superiores. Al dar quitar filas superiores, me va a especificar el número de filas. ¿Cuántas quiero eliminar? Quiero eliminar dos. Entonces, si se dan cuenta, mi fila desapareció y una cosa interesante es que en la parte derecha podemos ver todos los pasos aplicados para transformar esa consulta en otra consulta ya transformada. Una cosa importante es que en cualquier momento yo puedo eliminar los pasos si veo que el resultado de la operación no fue el esperado. Por ejemplo, si yo elimino esto, vuelve a aparecer esta opción. Entonces, vamos nuevamente a quitar filas en la parte superior y voy a aceptar. También puedo quitar filas al final, etcétera. Entonces vimos que ya se eliminó esa fila como tal, pero sin embargo vemos que la fila que tiene la información de las cabeceras de cada una de las columnas también aparecen como datos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente la voy a seleccionar y voy a buscar que esa columna se me convierta en encabezado. Entonces, si vemos acá abajo inicio, vemos esta opción que dice usar la primera fila como encabezado. Entonces voy a seleccionarla y inmediatamente al usar la primera fila como encabezado voy a ver que tengo la información requerida para poder trabajar con mi conjunto de datos. Entonces voy a tener la información del cliente, el nombre, el apellido, el correo, la dirección, etcétera. Entonces voy a empezar a hacer una serie de transformaciones con el fin de ajustarlo y adicionalmente para mostrarles ciertas opciones que tiene de alguna forma Power BI. Entonces lo primero que voy a hacer como para mostrarles cómo eliminar columnas, voy a eliminar el nombre del cliente, el apellido y la dirección IP. Pues más por ejemplo, por mostrarles un ejemplo de cómo se hace. Entonces me están pidiendo que puedo borrar acá el nombre del cliente, ¿sí? Entonces simplemente le doy acá quitar columna, quité la columna, voy a quitar también apellido del cliente y me dicen que elimine también la dirección IP del cliente. Entonces ya eliminé esas tres columnas como tal, simplemente seleccionando la opción quitar columnas. ¿Cuándo decido eliminar columnas? Cuando de pronto puede ser que el departamento de tecnología en un momento determinado, que yo le solicité la información del conjunto de datos, me lo entregó y hay columnas que no tienen interés, que no van a ser parte del análisis común. ¿Listo? Entonces, adicionalmente vamos a mirar otra opción. Por ejemplo, acá vemos que tiene la ciudad del cliente, parece que son ciudades pues, de Estados Unidos, y el conjunto de datos está preparado para que tenga ciertos errores. Entonces, por ejemplo, acá aparece una ciudad de Estados Unidos que se llama Atlanta, y pues esa ciudad no existe, sino que se llama Atlanta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a seleccionar mi columna, le voy a dar clic derecho, ¿sí? Entonces acá simplemente voy a copiar para no irme a equivocar. Entonces se llama Altanta y lo quiero reemplazar por Atalanta, ¿sí? Por Atlanta. Entonces simplemente le voy acá y voy a buscar la opción de reemplazar valores, ¿sí? Entonces le digo acá reemplazar los valores, tengo que mirar muy bien la información. Entonces le voy a decir que Altanta lo voy a reemplazar por Atlanta, ¿sí? Que son como la ciudad o el nombre correcto. Entonces simplemente le voy a dar a aceptar y miro el resultado. Entonces si me doy cuenta, acá tengo Atlanta. Eso porque es importante cambiarlo. Cuando yo me doy cuenta de ese tipo de errores, particularmente en Power BI, el tema de ciudades, países, yo lo puedo categorizar como un tipo de dato geográfico y eso me va a permitir que yo puedo graficar la información en mapas. Entonces, por eso es bien importante realizar este tipo de operación. ¿Listo? Entonces, adicionalmente, vamos a empezar a realizar otras operaciones. ¿Listo? Entonces, la otra operación que voy a realizar es que yo acá tengo la información del ID del cliente, correo, categoría del artículo, código del artículo, pero me interesa también tener la información en una sola tabla de
los precios y los costos que yo tengo acá. Si se dan cuenta, la tabla precios y costos tiene la información del código del artículo, el precio de venta y el costo, ¿sí? Entonces voy a tratar de llevarme estas columnas de precio de venta y costo para, digamos, a la query que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo que voy a tratar de hacer es combinar dos tablas en una sola tabla. Entonces, para eso existe la opción combinar que puede encontrar en la parte superior. Al final dice combinar. Combinar ofrece dos tipos de elementos. Uno que se llama combinar consultas y otra que se llama anexar consultas. Combinar consultas sirve para combinar dos tablas en una y anexar consultas sirve para qué, que ahorita lo utilizaremos. Por ejemplo, yo tengo datos de enero y datos de febrero y tienen las mismas columnas. Yo no quiero tener dos queries, sino que quiero tener una query con la unión de las filas como tal. Entonces, en este momento determinado, como nos interesa es combinar, entonces simplemente le voy a decir combinar consultas y en combinar consultas le voy a decir que combinar consultas para crear una nueva. Voy a conservar las queries de enero y de febrero, simplemente voy a crear una nueva como tal. ¿Listo? Entonces simplemente voy a realizar la operación para poder hacer este elemento. Entonces, simplemente le voy a decir acá eh, combinar. Entonces al combinar me aparece la información. Dice, ¿qué quiere combinar? Entonces dice, quiere combinar el dato de enero con cuál quiero combinarlo con precios y costos. Entonces ya tengo las dos tablas, pero me interesa en un momento determinado decir cuál es el criterio de unión. Entonces, ¿se acuerdan del concepto que discutíamos en la primera parte de lo que es clave primaria y clave foránea? Entonces yo tengo acá la información del cliente, por ejemplo, ¿sí? Y acá tengo la información de los artículos. Entonces lo que voy a decir es que tengo el código del artículo, es la clave primaria en la tabla precios costos, pero ese código artículo es foránea en la data o en la información de compra. Entonces simplemente tengo que decir cuáles son esas relaciones. Y voy a seleccionar acá código del artículo con código del artículo. Y voy a buscar que existan coincidencias entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la parte de los datos de enero aparezca el código 83, quiero que me aparezca la información, en este caso, del precio de venta del costo de ese artículo. Entonces, para eso debo buscar la combinación interna, donde todas las filas coinciden de acuerdo al criterio de búsqueda que yo tengo. Entonces, al seleccionar eso, simplemente le voy a dar la opción aceptar. Y al dar la opción aceptar, acá me apareció la otra query que se llama, acá quedó como combinar, le voy a cambiar el nombre y le voy a decir data total. ¿Listo? Entonces tengo data total, le cambié el nombre y ya tengo en esta parte, como lo podemos ver, el precio y costo. Como pueden ver acá me aparece la información de la tabla. ¿Por qué? Porque cuando hace la operación de combinación, lo que va a tener es, lo va a traer toda la información que se encontraba en esa tabla. Entonces, como no necesitamos todos los atributos, simplemente voy a presionar esta opción que me aparece acá con estas lineecitas y le voy a decir que necesito simplemente el precio de venta, el costo. ¿Por qué no necesito el código del artículo? Pues porque ya lo tengo en esa tabla. Entonces, simplemente acá lo voy a especificar y me quedaron el precio de venta y el costo. Voy a renombrar estas columnas, simplemente le doy clic, borro acá, tengo precio de venta y voy a hacer lo mismo con el costo. Entonces ya hice la primera fusión de los elementos, quiere decir que ya hice el primer procesamiento básico que requería este elemento. ¿Listo? Entonces ahora posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva columna para calcular la utilidad y la utilidad va a ser calculada como el precio de venta menos el costo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Entonces, lo que voy a hacer es que simplemente me voy acá a la opción agregar columna y le voy a decir que voy a crear una columna personalizada. La columna personalizada lo que nos va a permitir es crear esa columna con una fórmula específica. Entonces, vamos a llamar esa columna acá utilidad y en utilidad simplemente cómo va a ser calculada la utilidad, digamos que va a ser el precio de venta. Entonces mire que esto es algo muy parecido a como si estuviéramos trabajando en Excel. Le voy a dar insertar y acá está el precio de venta menos el costo. Entonces selecciono costo y le doy insertar y automáticamente va a quedar la fórmula especificada. Entonces le doy a aceptar y aceptar ya voy a tener acá la utilidad como tal.
Una cosa importante acá cuando calculemos esto es que son los tipos de datos que vamos a tener, también vamos a tratar de especificarlos. Vamos a tener acá el ID del cliente, si se dan cuenta es alfanumérico, entonces simplemente miren los diferentes tipos de datos. Entonces mire que acá esto es un texto, ¿sí? El correo electrónico, mire que el ABC también es un texto, la categoría del cliente va a también ser un texto, el código del artículo como tal. Entonces vamos a ver que el código del artículo pues puede ser numérico. Si necesitamos hacer ciertas transformaciones, pues ahorita lo miramos. Y acá hay una parte que es la ciudad del cliente. Y la ciudad del cliente, entonces va a tener cierta información que es importante pues para nosotros. ¿Listo? Entonces, mire que la ciudad del cliente acá simplemente lo que va a hacer es calcular la información y lo puedo convertir ahora, como lo vamos a ver, en un dato geográfico, pues para que entonces ahorita seguiremos haciendo las diferentes transformaciones como tal. ¿Listo? Entonces vimos acá en las datas de enero todo el proceso completo que entramos a realizar y en data acá total también tenemos como los elementos importantes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a repetir, digamos, el proceso en cada con el otro archivo. Digamos que hay formas más eficientes para hacerlo, pero lo vamos a hacer, digamos que manualmente con el fin de poder tener, digamos que todas las operaciones van. Entonces, ¿qué hicimos acá? Recuerden que acá están los pasos, los leímos. eh, Luego eliminamos las filas superiores, pusimos los encabezados, hicimos el tipo de, eh, quitamos algunas columnas y reemplazamos. Entonces vamos a hacer el mismo proceso acá con febrero. Entonces miramos, seleccionamos acá la opción, le voy a dar acá inicio, voy a quitar en este caso la primera fila, quité la primera fila, voy a poner esta fila como encabezado, entonces hacemos exactamente lo mismo, ya las tenemos acá, eliminamos la columna cliente. Entonces en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente me voy acá, tenemos todas las opciones como tal de quitar columnas, quito la columna también del código del cliente, también nos pedían quitar la dirección IP y tenemos estos elementos. Adicionalmente acá que hicimos también, teníamos un problema que decía Atalanta, Altanta, y era Atlanta, Altanta, entonces me voy acá y le voy a decir acá reemplazar valores. Entonces era Altanta por Atlanta. Y reemplacé los diferentes valores que tenía especificados como tal. ¿Listo? Entonces digamos que ahí tenemos, digamos, las operaciones básicas que habíamos realizado. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá la data de enero, ¿sí? Y también tenemos acá la data de enero, tenemos la data de febrero. Yo ahora de pronto me adelanté un poco, entonces simplemente lo que voy a hacer es también para mostrarles otra opción es, vamos a fusionar estas dos tablas y vamos a fusionarlos en que nos quede un solo conjunto de datos. Entonces voy a seleccionar, me voy a parar acá en data en enero, le voy a dar combinar y le voy acá a anexar consultas. Entonces anexar consultas, voy a decir que anexar consultas para crear una nueva, ¿sí? Entonces voy acá a seleccionarlo. Y una cosa importante acá es que los dos columnas, dos tablas que queremos anexar tienen que tener exactamente la misma información. Entonces acá va a decir que es enero con febrero y le voy a dar a aceptar. Entonces acá me quedaron las dos columnas. Entonces simplemente acá la voy a llamar datos, datos de venta. ¿Listo? Listo. Entonces tengo datos de venta, tengo toda la información y si se dan cuenta acá tenemos 999 más filas. Quiere decir que acá nos está mostrando, digamos, las primeras 1000 filas que tiene el conjunto de datos. Entonces ahora voy a hacer lo mismo acá con lo que se había mostrado de la utilidad de fusionar con precios de costos, pues ya lo tenemos sobre el conjunto de datos. Entonces recuerden como para también repetir la operación, ese era el objetivo ahora de hacer un paso adicional y que lo conociéramos.
Voy acá a datos de venta, voy a combinarlo, se le va a decir pues combinar consultas y le va a decir que va a combinar consultas y lo voy a dejar ahí en la misma tabla. Entonces, ¿con qué va a combinar datos de venta? Con los precios y costos. Que voy a combinar el código del artículo en ambos y voy a utilizar una operación interna y le voy a dar aceptar. Entonces acá se me agregó la información. Recuerden que le damos esta opción acá y le decimos que nos dejen las dos opciones de precio de venta y costo. Lo voy a aceptar. ¿Qué hacíamos ahora también? Simplemente quitábamos acá el prefijo, dejamos precio de venta y acá también quitábamos el prefijo y lo dejamos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya nuevamente la fusión de los elementos. Que también otro paso adicional que hicimos ahora, recuerde que vamos a calcular la utilidad, entonces agregar columna, columna personalizada. Al dar columna personalizada, decimos que se llama utilidad. ¿Qué opciones utilizábamos ahora? Simplemente era el precio de venta menos el costo. Y le daba aceptar. Y ya tenemos también la fusión de los elementos. Entonces mire que ya con la tabla o la query de datos de venta voy a poder calcular toda la información del caso. Voy a hacerle algunas adaptaciones como lo miramos ahora. El ID del cliente va a ser texto, el correo del cliente texto, la categoría también, el código del artículo lo voy a dejar así definido. Y acá voy a pararme sobre esta columna para que miremos una opción que tiene, ahorita la vamos a mirar, cómo lo podemos convertir, digamos, en datos geográficos. ¿Listo? Entonces, digamos que esta primera parte ya la tenemos. Tenemos precio de venta numérico, si se dan cuenta, 1, 2, 3 indica que es numérico, costo numérico y utilidad numérica. Entonces ya hicimos todas las transformaciones. Cuando tenemos todas las transformaciones, simplemente nos vamos a mover acá y le vamos a decir cerrar y aplicar. ¿Qué va a hacer esto? Que todos los pasos que hicimos los va a combinar y nos va a generar, digamos, la tabla nueva respecto a lo que se está definiendo. Entonces, mire que ahí está haciendo todos los cálculos de los queries. Recuerden que en cualquier momento me puedo volver y cancelar, digamos, una operación determinada si no tengo claro los resultados como tal. ¿Listo? Entonces tengo ya de alguna forma mis datos cargados. Entonces, si los ven acá, en esta parte derecha los puedo ver. Yo simplemente voy a trabajar con los datos de venta. Estos datos acá no me interesan. Simplemente los voy a ocultar. No los puedo eliminar porque esas queries son la base para la tabla calculada de datos de venta total. Simplemente los voy a ocultar, simplemente para no verlos ahí. Y en algún momento, si yo los quisiera volver a ver, simplemente le voy a decir verlos ocultos y pues me van a aparecer nuevamente. Entonces voy a ocultar esto. Datos total tampoco, que recuerde que datos total era para mostrar un proceso intermedio antes de hacerlo, y preciso. Entonces oculto toda esa información. Listo, tengo mi tabla. Entonces, dentro de mi tabla, inmediatamente puedo ver que acá Power BI hizo ciertas operaciones básicas y ya vamos a ver qué. Una cosa importante es que vamos a ver que la ciudad del cliente pues aparece acá como dato numérico y de texto y lo necesitamos como dato geográfico. Entonces para hacer eso me paso a la pestaña de datos. En la pestaña de datos, en este caso, si selecciono datos de venta, aparecen todas las operaciones como tal. ¿Listo? Entonces tengo el ID del cliente, yo me puedo mover sobre el ID del cliente acá y voy a poder también cambiar o modificar el tipo de datos. Texto, texto, categoría también es texto, código del artículo, número y la ciudad. Entonces la ciudad es texto, pero yo quiero que ese texto se interprete como lugar geográfico. Entonces acá tengo la opción de categoría de datos. En la categoría de datos yo puedo decirle que esa categoría de datos, en este caso, es una ciudad. Entonces al darle que es una ciudad, él automáticamente va a detectar lo va a representar como algo geográfico y posteriormente vamos a poder utilizar, digamos, un mapa para visualizar. Veremos diferentes opciones de que ahí está lugar, condado, provincia, país, ciudad. Entonces ya lo cambié y si se dan cuenta, al cambiarlo de ciudad me aparece acá un mundito en los conjuntos de datos. La fecha, garantizar que sea de tipo fecha, ya vemos que es así, precio de venta, costo y utilidad son datos. Entonces ya hicimos ese pequeña ajuste sobre mi conjunto de datos
para poder tener o realizar todos los elementos importantes comunes. ¿Listo? Entonces, vamos adicionalmente acá a utilizar un elemento importante dentro de los conjuntos de datos que nos van a servir ahora para calcular, que se llaman las medidas. Las medidas, vamos a ver ahora que yo puedo, cuando estoy comenzando a fusionar datos o a filtrar datos, yo requiero que se hagan unas consultas especiales. Entonces, ténganle en cuenta este tema de las medidas que ahorita volveremos acá para poder calcular los resultados de lo que me están solicitando. ¿Listo? Entonces, simplemente voy acá a mostrarles algunos gráficos iniciales como para que los podamos ver y luego volvemos a la parte de calcular nueva medida para que lo entendamos un poco mejor. Entonces ya pasamos por el panel de datos. Acá me puedo mover también al dato de relaciones y en el dato de relaciones voy a poder ver que automáticamente, pues en este caso Power BI detectó unas relaciones como tal. Digamos que en este ejercicio, digamos que, pues como tenemos toda la información acá, podemos ver acá, digamos que los datos de venta, y lo podemos ver acá, él tiene detectado información o relación con los precios de venta y con los datos de febrero y los datos de enero. ¿Y por qué hizo eso? Pues acá lo hizo porque en este caso él detecta automáticamente, en este caso si yo me muevo sobre los datos, por ejemplo, acá o me muevo o me paro sobre esto, él detectó acá unidad de cliente, como las dos elementos que se llaman igual, lo detecto automáticamente. Hay que tener mucho cuidado con esta opción porque muchas veces, pues, digamos, no es la más adecuada. En este caso particular, simplemente la voy a eliminar, esa relación, pues porque no me interesa, porque ya en esa tabla pues tengo la información completa. Y acá también la voy a eliminar. Si yo quisiera, pues digamos que me interesara esa relación y quiero conocer la información acá, entonces simplemente le puedo dar acá en la opción de la relación y simplemente la presiono y me voy para administrar relaciones y en administrar relaciones voy a poder ver los tipos de relaciones que tiene. Entonces digamos que en este caso si yo me paro sobre esta, ¿sí? Y le doy a editar, voy a poder ver cómo está relacionado. Entonces está relacionado el código del artículo, el código del artículo y acá está la cardinalidad. ¿Se acuerdan que hablamos esto en el modelo de datos? Para relaciones de uno a muchos o muchos a muchos. Entonces digamos que el ejercicio, pues digamos que no requiere esto. Entonces simplemente voy a eliminar esa relación, no me interesa, ¿sí? Y esa relación también, voy a cerrar. Entonces acá me quedo, está procesando y voy a quitar esta, pues porque ya tengo la información ahí completa. La acción anterior fue que no le di eliminar. Entonces es importante esto, que lo tengan en cuenta para la parte de edición de relaciones. Entonces vamos a trabajar todo esto. Entonces listo. Entonces ya estamos y pasamos por los diferentes paneles y vamos a entrar a la parte del dashboard de visualización. Entonces este dashboard de visualización también tiene, y vamos a trabajar con los diferentes tipos de gráficos. Vamos acá a una cosa que siempre me gusta entrar a mirar, que siempre tenga resaltadas estas líneas cuadrículas para que me aparezcan las cuadrículas y yo puedo ubicar los gráficos de una forma más fácil y pues, mucho más organizada. Y la parte de ajuste de cuadrícula lo que me va a permitir es que de alguna forma cuando estoy poniendo los gráficos pues no se peguen mucho. Acá también volveremos posteriormente con la parte de diseño de teléfono. Yo puedo hacer dashboard para PC y puedo también hacer dashboard para dispositivos móviles. Entonces voy a empezar. Entonces digamos que me ponen varias preguntas, ¿sí? Entonces digamos que la primera pregunta que me dicen es artículos por categoría, ¿sí? Entonces si yo veo acá, yo tengo la columna categoría del artículo, pero no tengo ningún atributo que me diga cuántos artículos hay por esa categoría. Entonces les recuerdo que habíamos hablado acá de una medida o de las medidas que me permiten hacer esos cálculos de alguna forma dinámicamente. ¿Listo? Entonces para eso voy a hacer uso de una opción desde crear medidas. Entonces simplemente me paro acá, estoy acá, le voy a decir nueva medida. Entonces al darle nueva medida, él dinámicamente va a hacer el cálculo, en este caso, de lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo va a ser calculada esa nueva medida? Entonces esa medida la vamos a denominar acá cantidad de artículos. Voy a poner acá cantidad
artículos y cómo hacer la fórmula. Entonces, digamos el DAX, que es como el lenguaje para especificar fórmulas, es bastante amplio. Digamos que es muy similar al lenguaje o las funciones que tiene Excel. Y yo lo que voy a hacer es que cuando yo voy a hacer el gráfico y seleccione una categoría, yo quiero que él me cuente de alguna forma cuántos artículos hay en esa categoría. ¿Sí? Eso lo va a hacer dinámico. Por ejemplo, yo tengo la categoría A, me interesa saber cuántos hay de la categoría B, pero también tengo la categoría B que me cuente cuántos hay de la categoría B. Eso lo que va a hacer es bien importante las medidas por eso. Entonces voy a usar una función que me permite hacer eso, que se llama count, que me va a contar el número de valores en una columna determinada. Le doy count y lo que voy a hacer es que voy a contar la cantidad de artículos, pero sobre la tabla que se llama datos ventas, pues que de alguna forma es eh, mi columna o mi tabla como tal. Entonces ya le doy acá y ya automáticamente voy a crear esta. Y como podemos ver en la parte derecha me aparece cantidad de artículos y me aparece una calculadora. Esa calculadora indica que es una medida. Recuerde que las medidas son dinámicas como tal. ¿Listo? Entonces ya tengo, digamos, esa medida que me va a permitir de alguna forma calcular el atributo que yo tengo específico. ¿Listo? Me voy a pasar nuevamente acá la opción de visualización. Entonces me piden artículos por categoría, cantidad de artículos por categoría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener acá los diferentes tipos de gráficos. Cada gráfico pues tiene una utilidad específica como tal. Lo vamos a ir viendo. Pero generalmente, ¿para qué me va a servir? Por ejemplo, los gráficos de barras, por ejemplo, en este caso, gráficos de barras apiladas, me va a interesar mucho cuando voy a hacer comparaciones entre valores, porque cuando voy a ver el reporte inmediatamente voy a poder determinarlo. Por ejemplo, puede ser un reporte útil para lo que estoy definiendo. Pero si a mí me interesa proporciones, pues lo más seguro es que voy a tener las gráficas de torta o el gráfico circular y la dona, como tal, el gráfico de anillo, ¿sí? Pero si me interesa información geográfica, pues tengo acá el mapa y el trimapa. Entonces, conocer de alguna forma el mejor gráfico para que la persona que esté leyendo el resultado de nuestro o esté visualizando el dashboard es bien importante. Entonces, voy a hacer acá la categoría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente acá puedo voy a arrastrar la categoría del artículo, lo voy a poner ahí. Entonces, al tener la categoría del artículo, él va a ir a la fuente de datos. Entonces, tengo 4 categorías de artículos y me interesa saber la cantidad de artículos por categoría. Entonces, entonces ahí se dan cuenta, tengo esa cantidad de artículos por categoría y pues tengo como una especie de tablita, pero si me interesa de alguna forma un gráfico, pues simplemente voy a seleccionar acá el tipo de gráfico y voy a tener la información. Voy a agrandarlo un poquito y lo voy a poner acá en la parte superior. Siempre generalmente uno cuando va a hacer dashboard, tratarlo siempre como la forma en que nosotros leemos información, que lo hacemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces acá ya tengo la información, si se dan cuenta, acá gráficamente voy a poder que el artículo B tiene 261, el artículo C 248, pero si me interesa acá poner un poquito más bonito eso, voy a utilizar algunas otras opciones. Entonces acá vamos a dar la información, una cosa importante acá es manejar la información de eje, leyenda y valor. ¿Sí? Entonces el eje en este caso va a ser el eje principal que va a ser esta información que está acá. Y los valores es sobre el cual estoy haciendo el cálculo. ¿Listo? Entonces acá, ahorita vamos a mirar más opciones, pero también está la opción. Mire que acá está la información de los campos y acá está la información del formato. Me interesa acá mostrarles esta información. Por ejemplo, hay una de las opciones que generalmente uno utiliza mucho que es la etiqueta de datos. ¿Qué hace la etiqueta de datos? Que yo quiero que no me toque ir a señalar acá la barra para poder saber la información. Entonces, si le pongo etiqueta de datos, pues automáticamente va a aparecer la información. Y si yo quiero acá, pues también ponerle un color diferente que me guste pues más, pues lo voy a poder hacer y poder adaptar. Entonces, digamos que uno puede jugar acá para hacer pues los gráficos bien bonitos como tal y sea agradable como tal la definición donde puedo cambiar el tipo de letra, puedo ponerle un color de fondo, etcétera. Entonces ya tengo la etiqueta. También puedo ponerle acá al gráfico el título. Les voy a decir acá cantidad, artículos por categoría. ¿Sí? Le tengo acá el título, le puedo cambiar el color de la fuente, le voy a decir que sea centrado, el tamaño de letra y todos los elementos importantes que tengo yo ahí para definir. Entonces digamos que ahí tenemos toda la información de lo que yo quiera pues para ponerlo bonito. ¿Listo?
Acá puedo hacer filtros de información, entonces si yo abro filtros, puedo filtrar que, por ejemplo, mostrar todos los elementos cuando el valor, por ejemplo, de las categorías, la cantidad de artículos, en este caso sea menor a un valor determinado. Por ejemplo, yo digo, muéstrame todos los que son menores a, no sé, a 248, ¿sí? Y le digo aplicar filtro, pues lo más seguro es que me elimina alguno, ¿sí? Esto también me permite que mostremos los reportes que son más adecuados. Listo, cuando quiero eliminar un filtro, simplemente le doy acá al borradorcito, lo quito para que todo me quede normal. Listo, entonces, eso es importante, dos elementos. Entonces, adicionalmente, vamos a mirar cuál es la utilidad de los artículos por categoría. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues de la misma manera. ¿Qué hago? Cojo la categoría, ya tengo esto acá, importante garantizar que no me quede seleccionado. ¿Cómo lo quito? Dando clic por fuera del gráfico, dando clic derecho como tal. ¿Listo? Entonces acá esta es una opción que me aparece cuando yo puedo hacer consultas en texto libre sobre, digamos, los reportes que voy a hacer. Entonces voy a arrastrar categoría, lo voy a poner acá y me están diciendo la utilidad, entonces lo voy a arrastrar. Tengo la utilidad, ¿sí? por, eh, por categoría. ¿Sí? Entonces tenemos que entrar a mirar acá eh, cómo está funcionando el elemento. Entonces acá tengo la utilidad y vamos a ver la utilidad cómo lo está tomando. Porque digamos que yo hago este gráfico acá, voy a ver que no me está dando correctamente. Entonces, lo más seguro es que utilidad tenga un tipo de dato que no es el adecuado o no lo estoy resumiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué me interesa? Cuando yo voy a hacer el cálculo, me interesa es cada vez que presento una categoría, él sume todos los valores que hay en la categoría. Entonces vamos a ver acá un símbolo importante. Por ejemplo, acá el símbolo de sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que está agregando información. Yo le digo al precio de venta. Acá, si muevo en la parte superior, digo que el resumen es una suma, pero también podría tener un promedio, un mínimo, un máximo o un recuento como tal. Entonces voy a garantizar que cuando esté haciendo eso, por ejemplo, en el caso de utilidad, lo selecciono y acá dice que no lo resumo. Y miro que adicionalmente la columna utilidad me quedó como texto, le voy a decir que no, que en realidad es un número, ¿sí? Y voy a cambiar el número, porque eso es lo que yo tengo determinado, se está haciendo el proceso, quedó como número y automáticamente acá me apareció esto. Entonces mire que yo tengo acá la utilidad también como está especificada. Entonces ahora sí puedo hacer mi reporte, simplemente voy, cargo la categoría y en la categoría envío la utilidad, ¿sí? Entonces ahí está mi utilidad y pues en este caso voy a sacar la utilidad por categoría y entonces voy a tratar de mostrarlo, digamos, como de esta forma también especificado. Puedo hacer exactamente lo mismo, a mí siempre me gusta ponerle particularmente la etiqueta de datos, pues porque digamos que es mucho más agradable a la vista como tal, el color, pues uno también puede ya comenzar a jugar acá eh, con los colores pues, de todos los elementos y pues digamos que es importante para hacerlo. Si le quiero cambiar el color de los datos, no me gusta ese color, sino que lo quiero de este color, pues va a ser digamos que más interesante. Entonces esto también cuadrémosle eh, el título lo voy a dejar aquí, simplemente lo voy a centrar como para que sea un poco más interesante. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá también utilidad. Nos piden también utilidad por artículo, ¿sí? Utilidad por artículo. Entonces, utilidad por artículo, que es lo que me están pidiendo por código del artículo, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta acá en código del artículo, voy a mirar que eso me lo está tomando como eh, un valor numérico y me lo está agrupando. Entonces, no tendrá, digamos que, mucho sentido. Entonces, una cosa que voy a hacer acá es que le voy a decir que no me lo resuma, pues porque no me va a dar adecuadamente el valor. Entonces, voy a arrastrar acá el código del artículo, ¿sí? Entonces me van a aparecer de alguna forma ahora los diferentes códigos que vamos a tener. Y ahorita miramos si tenemos que hacerle alguna transformación y voy a arrastrar acá. Entonces me van a aparecer el código por artículo y ahí tenemos un tema que los está tomando pues como valores numéricos y pues no, de pronto no va a ser adecuado pues
hacer el tipo de gráfico que yo requiero. Entonces también yo puedo usar esto y mirar acá en código del artículo, y pues puedo hacerle un cambio acá si yo quiero. Le voy a decir que eso en realidad lo va a tratar como un texto para labores de visualización. Al tener el texto, voy a seleccionar acá el código del artículo, me aparecen los diferentes códigos de artículos que están registrados. Voy a poner acá la utilidad y pues voy a tener la utilidad por artículo, y digamos que en este momento yo puedo poner, digamos que la utilidad del artículo como este gráfico que estoy especificando. Voy a correr un poco acá estos elementos pues para que me quede mi reporte. Tengo la utilidad. ¿Listo? Una cosa importante cuando estoy haciendo los gráficos es esto que permite que los gráficos comiencen a relacionarse en cada una de las páginas que tengo. Por ejemplo, yo tengo el artículo 54 y le doy clic al artículo 54, mire lo que pasa. Automáticamente me va a decir por categorías, en este caso el código 54, mire que acá tengo esta información. Y adicionalmente acá también tengo, me resalta esta información como tal. Es bien importante tener esos elementos como tal. Yo acá para quitar la selección, me paro acá y le doy acá y le digo que pues, los filtros que tengo determinados en el momento como tal, pues los puedo quitar. ¿Listo? Hasta ahí va. Quité el filtro dándole clic pues, acá en esta parte. También quiero saber, por ejemplo, acá la utilidad por mes. No sé, utilidad por mes, entonces quiere decir que tengo una fecha y tengo que calcular la utilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente arrastro acá la fecha. Entonces la fecha está por día, mes, año. Ya vamos a ver qué podemos hacer. Si abrimos acá fecha, hay una jerarquía. Ese tema de la jerarquía es que la fecha, como tiene información de día, mes, año, entonces acá a mí lo que están pidiendo es que me interesa saber por mes. Puede ser que, digamos que en las diferentes temporadas como tal, los diferentes, en este caso, tenemos datos de enero y febrero, a ver cuál fue el mes que más se vendió. Entonces tengo el mes y quité la opción de año y día para que me quede mejor, y pues voy a sacar acá la utilidad, la arrastro y utilidad por mes. Entonces acá yo también tengo la utilidad por mes, y al tener utilidad por mes, pues acá en este momento determinado lo que voy a hacer es que voy a hacerle los ajustes del caso, lo que siempre digo, acá la opción de formato, le voy a poner eh, para formato, le voy a poner la etiqueta como para saber pues cuáles son los diferentes elementos que tenemos por mes. ¿Listo? Y también nos piden la utilidad por ciudad del cliente y por categoría. Entonces vamos a hacerlo como por varios pasos, como para mostrar diferentes opciones. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer, para que miren esta opción de visualización, la importancia, voy a arrastrar este mundito, lo voy a pegar acá, se me generó acá, este mundito. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enviarle esta información que es la ciudad del cliente. Lo arrastro ahí, inmediatamente se van a dar cuenta que debe aparecer un mapa, ¿sí? Ese mapa, pues dependiendo de la conexión a internet que tengamos, pues va a visualizar, digamos, porque él va a coger esa información pues, de la red. Y me interesa acá saber la utilidad por ciudad del cliente. Voy a arrastrar utilidad y mire que me aparece el mapa, ¿sí? Que es el mapa de Estados Unidos. Le puedo dar zoom pues como tal, y pues voy a mirar dependiendo del tamaño pues de la bolita, cuál ciudad. O sea, acá si miramos estas bolitas, pues parece que en Chicago pues tengo buena venta, pero pues digamos que con esas grafiquitas, digamos que no, tal vez no hace. Voy a hacer otra vez acá otro grafiquito que tal vez me dice si yo quiero saber cuál es el tamaño de mi mercado en un momento determinado. Pues yo digo, no, pues no es tan fácil tal vez leerlo ahí, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pasar acá, le voy a decir ciudad del cliente, le voy a arrastrar, me aparece el mapa, le voy a decir acá la utilidad y aparecen las bolitas, pero acá hay una mejor opción que es un trimap, y en el trimap pues va a aparecer estas diferentes opciones como tal, y es mucho más, más interesante saber, por ejemplo, en este caso, el tamaño del mercado. Entonces parece que en este caso Chicago pues tiene una buena representación. Acá le voy a definir acá el tipo de, le voy a poner las etiquetas,
para que sepa. Y digamos que acá también le voy a poner la Z. Entonces, esos son otros de los elementos importantes que tengo dentro de la herramienta de visualización. Pero me piden la utilidad por eh, ciudad del cliente y por categoría. ¿Sí? Entonces, mire que ya en esta parte pues no tengo más espacio para el gráfico. Puedo crear una nueva página y voy a crear ese elemento. Entonces, voy a meterla acá por ciudad. Entonces, tengo ciudad del cliente. ¿Sí? Y lo que voy a hacer acá es que voy a usar otro tipo de gráficas, por ejemplo, voy a decir ciudad del cliente, me piden utilidad, lo arrastro utilidad y me piden por categoría. Entonces, por categoría de artículo, entonces si se dan cuenta hemos usado el eje X que está en las ciudades, el eje de los valores es la utilidad que está siendo agrupado por esta sumatoria, acuérdense, pero si yo me intereso por categoría, simplemente acá donde lo arrastro donde dice leyenda y me va a quedar las categorías. Y entonces lo puedo arrastrar y puedo ver la información. Entonces quiere decir que en Chicago, por categoría, vamos a ver cuánto venden. Entonces por categoría, de la categoría A vendo 8.600. Voy a ponerle acá el formato del gráfico. Voy a ponerle acá la etiqueta de datos para que sea mucho más claro los elementos. ¿Listo? Entonces digamos que tengo toda la información del caso. Si se dan cuenta, hicimos un recorrido bastante detallado sobre las diferentes opciones que tiene Power BI. Si miramos acá, yo puedo comenzar a seguir haciendo consultas sobre todo el tema. Acá simplemente me falta ponerle algunos elementos para que miren, por ejemplo, jugar con esto. Por ejemplo, yo selecciono Chicago, inmediatamente todos los gráficos se me actualizan y puedo saber para Chicago, por ejemplo, cuántos artículos por categoría vendí o cuánto es el número de artículos por categoría A, por categoría B, cuál fue la utilidad también saber acá cuál es otro tipo de gráfico o la utilidad por mes en Chicago. Entonces mire que yo puedo comenzar a tomar como decisiones importantes. Me falta también empezar a probar un tema acá con el tema de los filtros, que es importante también tenerlo. Entonces voy a hacer un filtro, voy a filtrar acá por ejemplo por fecha, arrastro la fecha en esta parte que está acá y le voy a decir acá que es un filtro, simplemente seleccionando esta opción. Al decirle que es un filtro, me aparece esta opción y yo puedo empezar a jugar con él. Por ejemplo, yo puedo empezar a mover en la medida que mueva. Por ejemplo, si yo muevo acá, puedo saber en intervalos de fecha cómo ha sido el comportamiento como tal. Entonces, los filtros son unos elementos bien importantes a la hora de definir cada uno de los elementos. Puedo tener tantos filtros como yo quiera. Por ejemplo, si yo arrastro acá la categoría, ¿sí? Me aparece la categoría y le digo que es un filtro, pues puedo seleccionar, por ejemplo, si yo quiero una fecha determinada, por ejemplo acá, y le digo que una categoría A, por ejemplo, solo me va a aparecer información de la categoría respectiva y yo puedo comenzar a hacer análisis. Entonces mire que estas herramientas se convierten en unas herramientas bien importantes para poder yo hacer análisis de la información. ¿Qué es lo importante acá como tal? Uno, tener unos muy buenos datos. Dos, revisar los tipos de datos. Tres, revisar las relaciones entre los datos en caso de que los tengamos. Y cuarto, saber cuáles son los objetivos de la organización respecto a todos los indicadores o métricas que quisiéramos representar. Entonces, ¿cuál es la idea ahora con este ejercicio? Es que ustedes puedan replicarlo paso a paso y yo voy a estar disponible pues para cualquier consulta y traten de resolver estas preguntas que están acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos artículos hay de la categoría B, por ejemplo? ¿Sí? Y vamos a empezar a trabajar en ese tema. Van a solicitar también, por ejemplo, qué categoría es la segunda más rentable, o sea, que genera, digamos, que más utilidad, ¿sí? Qué artículo generó mayor ganancia. Entonces también van a mirar qué código de artículo generó mayor ganancia. También van a entrar a mirar acá eh, qué ciudad generó mayor utilidad, cuáles son las tres ciudades con mayor utilidad y qué mes generó mayor utilidad. Entonces van a poder utilizar o responder estas preguntas como tal. ¿Listo? Entonces no siendo más, los espero con la solución del ejercicio que lo puedan replicar y todo el conjunto de datos y todos los elementos que van a estar disponibles para tal caso. No siendo más, hasta pronto.
y continuaremos en un próximo tutorial o video explicativo de cómo funciona Power BI para hacer tableros de control. Específicamente, ¿qué nos falta? Mirar la parte de publicación para que quede disponible en Power BI Cloud. Power BI Cloud es una herramienta de Microsoft que permite que estos tableros que tenemos acá estén disponibles para los usuarios finales, y también podemos hacer acá el ajuste para tratar de presentar la información para que sea visualizada en el dispositivo. Listo, hasta pronto.